Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a esta conferencia a 4 años del 25 de enero, transformación, retos y escenarios en Egipto. La conferencia contará con la participación de Nadine Abdallah, politóloga egipcia e investigadora asociada en el Arab Forum for Alternatives, el Foro Árabe para las Alternativas, y nos acompaña también Ricard González, periodista y autor del libro Ascenso y Caída de los Hermanos Musulmanes. No es ningún secreto que el 25 de enero marcó para la región hace 4 años un periodo convulso. Me parece que a Nadine le hacen falta unos auriculares, ¿verdad? Permítame un momento. Helen, si puedes, gracias. El levantamiento popular del 25 de enero en Egipto ocupó los titulares, como bien sabemos, en todo el mundo y puso fin al gobierno de Hosni Mubarak. Y resulta a 4 años necesario hacer un balance del acontecer sociopolítico en el país árabe más poblado de la región. El entusiasmo inicial, que fue grande, que además ha habido muchos testimonios que pudimos ver en televisión, pero también seguramente los que siguen los medios sociales. Yo recuerdo perfectamente haber abierto mi cuenta de Twitter exactamente hace 4 años para enterarme de lo que pasaba en la Plaza Tahrir y seguir con mucho entusiasmo lo que ocurría. Ese entusiasmo ha sido reemplazado por una transición accidentada y para muchos agotadora. 4 presidentes y 14 elecciones después, la sociedad egipcia está polarizada y las anheladas reformas en las estructuras del poder siguen sin realizarse. Las condiciones de desigualdad y pobreza también persisten e incluso son más acuciantes. عيش حرية وعدالة اجتماعية, pan, libertad y justicia social. Eran las demandas que se escuchaban en el 2011 en las calles del Cairo y son igual de válidas en el 2015. La toma del poder del presidente Abdel Fattah el-Sisi plantea también nuevas inquietudes para el camino democrático y las libertades individuales por las que cientos de personas se sacrificaron en la Plaza Tahrir. Ayer al menos unas 15 personas se murieron en manifestaciones distintas celebradas en Egipto, coincidiendo con este aniversario. Entre ellas Shaima al-Sabbagh, líder de la Alianza Popular Socialista, un pequeño partido de corte izquierdista y laico. Las propias autoridades egipcias confirmaron esto. Otra treintena de personas resultaron heridas, tanto en el Cairo como en otras ciudades, en Alejandría. El Ministerio del Interior aseguró que no utilizó fuego real. Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar los sucesos. Esto es también un patrón que a muchos nos suena familiar. El gobierno ha utilizado también la lucha contra el terrorismo para, digamos, poner fin a las concentraciones. No se permiten las concentraciones y habían advertido que no se permitirían las concentraciones en la jornada de ayer. En cualquier caso, hay un contexto que analizar y para ello tenemos aquí a Nadine Abdallah y a Ricard González. Nadine comenzará, hará hincapié en los factores que explican el estancamiento del proceso de transición en Egipto y por su parte Ricard abordará los retos a los que se enfrenta el gobierno de Sisi y su relación con el islamismo político. Nadine, bienvenida y te cedo la palabra. Tout d'abord, je remercie Casa Árabe pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir de partager cette soirée avec vous. Je traiterai 2 points principaux dans ma présentation.
La première, c'est les choix stratégiques des élites politiques au cours de la période transitionnelle prolongée en Égypte. La deuxième, ou de ceci découle l'analyse que je vais faire de trois dynamiques. Tout au début, les dynamiques d'exclusion et de radicalisation qui ont trouvé une transition consensuelle au niveau des acteurs politiques. Deuxièmement, les dynamiques qui se jouent au sein même de la société et qui entravent le passage vers un ordre plus inclusif ou démocratique. Troisièmement, les défis que rencontre le régime actuel. Je défendrai trois arguments en principe. Tout d'abord, la difficulté dont souffre la transformation égyptienne à passer vers un ordre plus démocratique émane, dans mon point de vue, de l'échec continu des élites politiques à formuler un nouveau pacte ou une redéfinition inclusive des règles du jeu. Deuxièmement, cet échec est plutôt la conséquence d'une série de mauvais choix politiques que la conséquence de conditions structurelles, c'est-à-dire la faiblesse organisationnelle entravant la réussite du processus. Moi, je ne veux pas dire par là que les conditions structurelles ne passent pas sur la transition en Égypte. En revanche, ce que je voudrais dire ou démontrer, c'est que l'inconscience des acteurs de ces défis structurels, ou en d'autres termes, leur mauvaise estimation des rapports de force, explique les erreurs stratégiques qu'ils ont commises ou l'attitude radicale qu'ils avaient adoptée tout au long des processus. Troisièmement, je vais expliquer que le régime actuel, qui est la conséquence d'ailleurs de l'échec du processus transitionnel, souffre d'une série de défis au niveau structurel et social. Tout d'abord, il faut dire que le Conseil militaire, tout au début, il a fait une série de choix. Primero hay que decir que el CSFA hizo unas opciones estratégicas. Primero quiso preservar la estructura legal y constitucional antigua y convocar elecciones legislativas antes de que se redacte una nueva constitución. Luego quiso preservar, en la medida de lo posible, la antigua élite política o burocrática. Y luego vimos que era reacio para llevar a cabo reformas institucionales. El Consejo Militar utilizó las estructuras burocráticas para llevar a cabo su agenda de transición en vez de reformarlas. ¿Cómo reaccionaron los partidos liberales y los movimientos de jóvenes? Yo creo que no estuvieron conscientes de su debilidad organizativa y tuvieron un enfoque radical, revolucionario. Así presionaron para una nueva constitución en vez de delegar esta cuestión para el futuro. También no quisieron unirse para convertirse en un socio capaz de negociar con el Consejo Militar o para crear un contrapoder frente a los hermanos musulmanes. Eso se pudo ver en las elecciones del 2012 y las fuerzas de la oposición no quisieron unirse, por eso ganaron en la primera vuelta el antiguo régimen y los hermanos. Ok, je suis désolée. Et donc, Dicha dinámica de radicalización impidió la creación de un compromiso entre ambas partes, entre la antigua élite política y la oposición política. No impidió una negociación entre ambas partes. ¿Cómo se puede explicar esta radicalización de la oposición liberal o de los jóvenes? Esto se puede explicar por dos factores. Primero, sobrevaloraron su capacidad real de influencia en la sociedad. Luego, no fueron capaces de entender los retos estructurales de Egipto, es decir, el nivel de pobreza, de educación, la proporción de la clase media en la sociedad. No entendieron que hay condiciones que no favorecen un cambio radical en Egipto. Tenían que cambiar más bien en un cambio gradual y no en un cambio radical. Eso se puede explicar por su falta de experiencia o de madurez política.
En cuanto a los hermanos musulmanes, lo que hicieron fue aprobar la agenda del Consejo Militar y, en cambio, adquirieron la posibilidad de explotar cuanto antes su fuerza organizativa de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. O sea que las elecciones legislativas y presidenciales se convocaron sin que se cumplieran dos etapas necesarias para el éxito de la transición en Egipto. Dichas elecciones presidenciales y legislativas tuvieron lugar en 2011 y 2012, pero se convocaron sin que se negociaran las reglas del juego entre los actores políticos. Dichas elecciones se celebraron sin que se reformaran las instituciones del Estado para garantizar la imparcialidad de dichas instituciones. Los hermanos musulmanes llegaron al poder sin que haya un marco político consensual entre los actores políticos. Y esto les facilitó las cosas, diría yo, porque pudieron forjar un acuerdo político y social en función de sus propios intereses. Ahora vamos a hablar de los hermanos musulmanes. Yo creo que cometieron muchos errores estratégicos y de ahí la situación de Egipto ahora. Cometieron tres errores estratégicos, diría. Primero, decidieron controlar las instituciones del Estado en vez de reformarlas. Luego, se negaron a llegar a un compromiso en lo que se refiere al proceso constitucional. Peor todavía, este proceso condujo a la promulgación de una declaración constitucional por el presidente el 22 de noviembre de 2012. Con esta declaración, las decisiones del presidente y de la Asamblea Constitucional se libraron de cualquier control jurídico. Luego no quisieron o fueron incapaces de construir coaliciones políticas, sociales, alianzas que hubieran podido apoyar sus decisiones políticas, sus proyectos de reforma. En vez de llegar a acuerdos, la hermandad presentó amenazas existencialistas a los demás actores políticos o sociales. ¿Cómo se puede explicar su elección? Yo creo que esta elección radical procede de dos problemas. Primero, subestimaron su propia capacidad, su capacidad de movilización, su peso político, y subestimaron la posibilidad de las fuerzas liberales de movilizarse. Los hermanos tenían una perspectiva electoral. Se dieron cuenta de que las fuerzas de la oposición no tenían peso electoral y así consideraron que no existían. Luego, no calcularon bien la reacción de los militares. Consideraban que la garantía de los intereses militares en la Constitución de 2012 era suficiente para evitar una intervención militar, pero fue un mal cálculo, porque los militares, al ver la violencia, la contraviolencia civil dentro de la sociedad, al ver la incapacidad de gobernar de los hermanos, intervinieron. Esto se puede explicar también por la presencia de un ala radical que reinaba en la hermandad en aquella época. Este periodo acabó con una situación en Egipto, con un nuevo poder, el poder de los hermanos musulmanes, que fue un fracaso.
fracasaron porque no llegaron a un pacto con los nuevos actores de la sociedad, de la política, con los sindicatos. Y la intervención militar confirmó la incapacidad de gobernar de los hermanos, así como el derrumbamiento del segundo proceso político de transición en Egipto. Eso demuestra que los procesos democráticos son necesarios para el éxito de una transición. Sin embargo, son insuficientes. Lo importante es que estos procesos se lleven a cabo en un ámbito político consensual. Eso es lo más importante. Un ámbito político y social consensual entre los principales actores políticos. De l'éviction du président Morsi, qui a suivi l'éviction. Si hablamos de la evicción del presidente Morsi y la llegada al poder del presidente actual, quisiera explicar que tras el fracaso de los hermanos musulmanes, que no consiguieron reformular unas reglas del juego inclusivas, ahora las instituciones del Estado, a su cabeza está la institución militar y también el poder judicial y el poder policial, pues las instituciones del Estado se encargan implícitamente de organizar la esfera pública y política en Egipto. Pero hay un problema, porque pueden definir de nuevo las reglas del juego, lo que no consiguieron hacer los hermanos musulmanes, pero lo hacen de una manera excluyente, no consiguen incluir todos los actores dentro de las reglas del juego. La estrategia del régimen actual se apoya en tres pilares fundamentales. Primero, la construcción de una especie de autoritarismo, diría un autoritarismo legal. Este autoritarismo consiste en la promulgación de leyes, en el enmendamiento de leyes, cuyo objetivo es, primero, cerrar el espacio político y segundo, despolitizar la sociedad. Por ejemplo, promulgaron una ley que regula las manifestaciones, otra que controla la financiación externa e interna de las ONGs, otra ley que regula la actividad política en la universidad y también promulgaron una ley de elecciones legislativas, elecciones que tendrán lugar en marzo o abril, una ley que se impuso de manera excluyente y que favorece las redes clientelistas en el Parlamento. Luego, hay un control completo de la calle y un rechazo de las manifestaciones, incluso las manifestaciones pacíficas. Esto pudimos verlo el sábado pasado durante las manifestaciones de conmemoración de la revolución del 25 de enero. La policía intervino y hubo un muerto. Luego hay una instrumentalización de algunos medios de comunicación que neutralizan los actores con una opinión disidente a la del régimen. Lo más peligroso ocurre en el seno de la sociedad. Se ha construido un acuerdo social interno que obstaculiza el avance hacia un orden más democrático. ¿Qué pasó? Hay 4 dinámicas que voy a subrayar. Son dinámicas que obstaculizan el avance hacia la democracia, hacia un orden más inclusivo. Entre 2011 y 2013 había una voluntad de reformar las instituciones en Egipto. Eso era una demanda de la calle, de la gente.
había problemas con las instituciones y había que reformarlas. Eso pedía la gente. Ahora el eslogan es más bien que hay que conservar lo que hay, porque hay miedo al terrorismo, miedo al caos, miedo a la inestabilidad. Y ahora la gente ya no quiere reformar las instituciones, ya no hay presión en este sentido. Luego hay un verdadero rechazo de la política en la sociedad egipcia. Entre 2011 y 2013, la gente estaba inmersa en la política. La política estaba en todas partes. Todo el mundo hablaba de política. Hoy en día ya no es así. Hay una despolitización alta de la sociedad. La sociedad se ha dado cuenta de que la política no ha cambiado su vida. Incluso se ha dado cuenta de que ha deteriorado su vida. Y eso pasa también en las élites políticas. Así que hay un rechazo de cualquier voz disidente. Los medios privados se han apropiado el papel de neutralizar cualquier opinión distinta, y también los ciudadanos, algunos ciudadanos, espontáneamente se han convertido en vigilantes, vigilantes de los demás, porque quieren mantener la estabilidad, quieren garantizar la estabilidad. No es el régimen en sí que les interesa, que apoyan. Lo que quieren garantizar es la estabilidad y quieren evitar el caos. Porque la inestabilidad va en contra de sus intereses económicos y sociales. Hay también lo que yo llamo una balcanización de la sociedad. Antes de 2011, la sociedad egipcia estaba dividida socialmente. Había conflictos entre algunas categorías sociales, entre los empresarios y el régimen, entre los obreros y el régimen, pero cada categoría intentaba administrar sus conflictos de manera pacífica. Ahora aparece una nueva dinámica en la sociedad. Hoy la sociedad está dividida en guetos cerrados que se odian entre sí. Y eso es lo nuevo. Cada categoría, empresarios, revolucionarios, obreros, todos son conscientes ahora de los conflictos de intereses que existen entre cada categoría. Es eso lo nuevo. Hoy están conscientes de que hay conflictos de intereses entre cada categoría. Y esto no existía antes de 2011. À laquelle on assiste maintenant. Je dirais qu'il y a ¿Por qué hay una regresión en la sociedad? Por tres razones. Primero, hay un deterioro de las condiciones económicas estos últimos 4 años. Disminución del turismo, pérdidas de empleo. Todo esto ejerce una presión sobre la gente. Luego, la gente se ha cansado del caos, de la inestabilidad. Y eso se puede notar en varios sectores de la sociedad. Yo diría que la sociedad es como un coche. Algunos sectores de la sociedad, no toda la sociedad, sino algunos sectores tenían capacidad de avanzar. Pero durante estos 3 años se presionó para que la sociedad vaya más rápido, corra más rápido. Y esto no puede ser. Y eso explica por qué este coche volvió para atrás. Porque la sociedad volvió para atrás. Porque el coche no podía correr como querían que corriera. Luego hay una conciencia más clara de la falta de alternativa política. Hay una falta de credibilidad y que sienten algunos sectores de la sociedad hacia los políticos, hacia la élite política. Piensan que la élite política es más destructiva que constructiva.
Pero no todo es negro, también hay dinámicas positivas. En estos 3 o 4 años ha habido dinámicas positivas. Y hay 2 dinámicas positivas que de verdad pueden conducir a un cambio en Egipto si se toman en cuenta. En estos 4 últimos años, unas redes sociales que creen en los principios de la revolución del 25 de enero se han formado. Si estas redes sociales se pueden organizar, pueden conectar entre sí, podrán construir el núcleo de una nueva alternativa política. Luego, dentro de la oposición política, dentro de los partidos liberales, entre los jóvenes, se revisa la estrategia radical del pasado, por lo cual hoy adoptan un enfoque más gradual y lo que quieren ahora es trabajar con la sociedad en proyectos locales, asociativos, por ejemplo, la recogida de basura, los accidentes de tráfico. Se involucran en proyectos sociales que luchan contra el analfabetismo, por ejemplo. Se involucran en estos proyectos con la gente, en los barrios, para construir una base social real, para construir un capital social. Y este capital social se podría transformar en un futuro en un capital político, en un poder de cambio. Pero hay que compartir los problemas diarios de la gente en los barrios. Eso es lo que hay que hacer en vez de hablar de política a nivel abstracto. Y eso es esta política a nivel abstracto que rechaza la sociedad hoy en día. También hay factores temporales, estructurales, que ayudan a consolidar la estabilidad del régimen hoy. Es el caso de la falta de alternativa política, el terrorismo y el radicalismo islamista a nivel regional. Construir un orden inclusivo parece utópico hoy, no solo porque se han excluido los hermanos del juego, pero también porque la esfera política se cierra cada vez más. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Este régimen actual podría construir un nuevo pacto político más estable, aunque excluyente? ¿Podría este nuevo régimen establecer un orden más estable, aunque fuera autoritario? Esta es la pregunta. Yo creo que, dada la falta de recursos económicos del régimen, para garantizar un orden estable, aunque fuera autoritario, hay que cumplir algunas condiciones en 2 ámbitos. Y esto no es el caso ahora. El primer ámbito es el ámbito de la mediación política y la construcción de un apoyo de parte de la sociedad. El presidente egipcio ahora se apoya en su popularidad en una relación que él considera directa con el pueblo. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esta estrategia ante las presiones económicas y políticas? ¿Cuánto tiempo va a durar? El cierre de la esfera política hoy en día obstaculiza la formación de una élite, de una clase política que podría absorber parte de los choques políticos o transformarse a largo plazo en una alternativa política. Otra pregunta se plantea: ¿cuánto tiempo se puede aguantar la despolitización de la sociedad? Mubarak había establecido un pacto con algunas categorías sociales, es decir, que a cambio del apoyo político de algunas categorías se satisfacía sus necesidades. Pues para establecer un pacto como este es necesario disponer de recursos sociales, económicos que el régimen actual no tiene.
Es muy difícil para un régimen con pocos recursos privar la sociedad de sus derechos económicos y políticos. Es importante recordar los pactos de la Moncloa en España del 77. Esto habría que hacerlo. Estos pactos son muy importantes. Fue una especie de contrato social entre las partes para avanzar a nivel social. Y esto en Egipto no se hace ahora. ¿Qué tipo de oposición está haciendo el régimen? El cierre de la esfera política aumenta la represión y la represión aumenta las dinámicas de radicalización entre los hermanos o entre los jóvenes. En cuanto a las reformas institucionales, también se plantea un problema. Para tener éxito, habría que llevar a cabo una estrategia de reforma institucional, reforma de la burocracia del Estado, de las instituciones del Estado, pero ahí aparece una contradicción. El presidente actual considera que las instituciones del Estado son un poco como su base social, su partido político, así que no va a poder subir la presión demasiado. De ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo estas instituciones ineficientes y debilitadas hoy más que nunca van a seguir aguantando sin reformas? ¿Cuánto tiempo seguirán siendo legítimos para los ciudadanos? Concluiré con 3 escenarios futuros. Las conclusiones que yo puedo tirar, que yo puedo sacar de la presentación que acabo de hacer, yo pienso que hay 3 posibilidades. Primero, hay un escenario optimista. Hoy en Egipto hay presiones sociales, políticas. Se ejercen estas presiones sobre el régimen. Y si se crean vínculos entre todas estas presiones, la gente se organiza cada vez más. De esta manera, quizá las presiones políticas, presiones sociales se podrían organizar y obligar al régimen a que se abriera, lo cual daría lugar a un proceso gradual. A lo mejor, en las próximas elecciones, habrá resultados importantes. Este es el escenario más optimista. Se produciría un cambio gradual en Egipto en el futuro a largo plazo. Luego, hay otra posibilidad no tan optimista. Hay cierta rebelión social debido a la deterioración de los recursos económicos. Sería algo similar a lo que pasó en Egipto en el 77, pero sería peor todavía. Yo creo que habrá una represión creciente que podría conducir a un cambio de fachada en el régimen, solo un cambio de fachada, o a un caos mayor y a más inestabilidad. Entre estos 2 escenarios hay uno intermediario, es decir, el statu quo que persiste, un régimen que no consigue formular un pacto social, pero también una oposición política que no consigue organizarse, que no consigue presionar el régimen. Tenemos
el régimen no conseguiría formular un pacto social, pero podría tranquilizar la sociedad con ayudas, por ejemplo. Este es algo que podría pasar en Egipto. Y podríamos decir que Egypt is too big to fail and too big to float. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadine, por este análisis extenso y con 3 escenarios futuros. Le voy a ceder la palabra a Ricardo González y después pasaremos a los turnos de pregunta. Y bueno, pues no sé si al final tendrás los mismos, coincidirás con los mismos escenarios a futuro que los que ha planteado Nadine. Ricardo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Karim, y muchas gracias a la Casa Árabe por darme la posibilidad de participar en esta conferencia, y buenas tardes a todos los asistentes. La verdad es que yo tengo una visión bastante parecida a la que ha expresado Nadine. Pondría pocos matices a su presentación. Estoy de acuerdo con su visión general de que el principal problema que ha tenido la transición egipcia ha sido la incapacidad de sus actores políticos de llegar a consensos, a amplios consensos. Creo que si miramos estos 4 años han sido una suma de órdagos, una suma de envites entre los principales actores políticos, vividos siempre como unas luchas de poder, yo creo, que no han permitido crear unas reglas de juego pactadas y comunes que permitieran una cierta alternancia entre los diferentes sectores y facciones políticas, ¿no? Ha imperado una visión de suma cero en la que si yo gano, tú pierdes, y no es posible llegar a un escenario en el que ganemos todos, ¿no? Los hermanos musulmanes, por haber sido los que han detentado el poder durante el periodo después de las primeras elecciones democráticas, quizás tengan una mayor responsabilidad que otras fuerzas, pero ni mucho menos es la culpa principalmente suya o únicamente suya, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los actores y políticos en Egipto y su falta de capacidad de pactar y consensuar, yo creo que han habido durante estos 3 años, sobre todo justo después de la revolución, 3 grandes actores. Por un lado tenemos los hermanos musulmanes como grandes representantes del islamismo político, que es una ideología muy importante en Egipto, liderando un sector en el que también había otros pequeños partidos islamistas, pero ellos eran el centro de este actor. Otro actor, yo creo que eran los movimientos de jóvenes revolucionarios laicos, y en este grupo, que algunos autores llaman el Egipto cívico, también podríamos incluir a los partidos que estaban, o los movimientos de oposición durante la época Mubarak, que se constituyeron en partidos políticos justo después de la revolución, y que han ido a menudo, sobre todo en 2011-2012, a remolque de estos activistas revolucionarios, ¿no? Muchas veces la calle acababa marcándoles el paso, ¿no? Y entonces el tercer actor, aparte de los hermanos musulmanes y los jóvenes revolucionarios, es lo que en Egipto se llama a veces el Estado profundo, que es una red de instituciones e intereses que era el que apoyaba, que resultaban pues un poco los pilares del régimen de Mubarak. Y entonces aquí encontramos pues instituciones propiamente estatales, como pueda ser el Ministerio del Interior, como puedan ser los servicios de inteligencia, la judicatura, los medios de comunicación, y también pues una serie de redes clientelares, de caciques rurales o incluso en áreas urbanas, ¿no? Y este actor que lo lidera el ejército, o sea, digamos, dentro de esta red de interés e instituciones, el que marca el paso es un poco el ejército, es el que yo creo que ha recuperado el poder plenamente después del golpe de Estado del 2013. Creo que después, en esa fecha, en julio de 2013, no estaba muy claro exactamente hacia dónde iba a ir el país. Yo creo que era lógico pensar, por parte de algunas personas, que el nuevo tiempo político iba a dar un mayor protagonismo a algunos actores que habían estado ausentes durante la época de Mubarak, ¿no? Hay que recordar que la revuelta contra Morsi es una alianza
entre el Estado profundo y los jóvenes revolucionarios y los partidos de oposición laicos, y por lo tanto parecía que, además, en un primer momento no hemos de olvidar que hay un gobierno de transición en el que el presidente es el presidente del Tribunal Constitucional, pero el primer ministro formaba parte de un partido político laico, ¿no? Y entonces había la perspectiva de que el régimen, que no empieza con Mubarak, sino que el régimen de Mubarak es una sucesión, es una variante del régimen de Nasser del 52, pues que este nuevo régimen, que en el fondo es el antiguo, va a dar mayor protagonismo a unos sectores sociales que durante el régimen Mubarak estaban excluidos, sobre todo pues los partidos políticos laicos, ¿no?, que habían apoyado el golpe. Sin embargo, han ido pasando los meses y hemos visto que realmente quien corta el bacalao en Egipto son los servicios de seguridad y las instituciones del Estado profundo, ¿no? No han sido realmente, creo, capaces de ampliar mucho esta coalición de apoyo al régimen, ¿no?, al Ejecutivo. De todas formas, creo que está todo en movimiento, por lo tanto no es una foto fija, sino que esto es más bien algo fluido que está en movimiento, y creo que un momento bastante importante para evaluar dentro del régimen qué pesa más, ¿no?, o cuáles son las distribuciones de poderes, van a ser las próximas elecciones legislativas, que van a empezar en marzo y se van a celebrar también la segunda ronda en abril. Y hay que ver hasta qué punto, por ejemplo, los hombres de negocios vinculados al partido de Mubarak, disuelto, hacen un retorno a la escena política egipcia o no. Creo que es una de las grandes dudas de las próximas elecciones, ¿no? Un poco el reparto de poderes dentro de este régimen, que tiene muchos puntos en común con el régimen de Mubarak, ¿no? Por ejemplo, los hermanos musulmanes vuelven a ser la bestia negra del Estado, como eran antes, con un nivel de represión mayor. Durante el régimen de Mubarak se gobernó durante 3 décadas de forma ininterrumpida con una ley de emergencia. Ahora no tenemos una ley de emergencia, pero tenemos algo parecido gracias a la ley de manifestaciones, que es una ley bastante restrictiva. Y por lo tanto hemos vuelto a una situación en muchos frentes muy parecida a la previa a la revolución, ¿no? Entonces, a veces me encuentro gente que me hace la pregunta de ¿la revolución se ha acabado ya? O sea, eso fue, o aún estamos, hemos dado un paso para atrás, pero quizás para dar 2 hacia adelante, ¿no? La verdad es que Oriente Medio en general y Egipto en particular tiene la tendencia a dejar en ridículo a cualquiera que quiera hacer predicciones de futuro. Por lo tanto, las mías tómenlas con mucha prevención. Yo creo que el periodo, digamos, revolucionario, este periodo de llamaradas, ¿no?, en las calles, ¿no?, de politización, que ahora se ha despolitizado, ¿no?, de politización de la sociedad, yo creo que ha acabado. Y ya digo que me puedo equivocar, pero yo no veo que pueda haber un proceso de nuevo de demandas ampliamente apoyadas por la población, de cambios radicales en el sistema político. Creo que ahora mismo, si hay una actitud que domina entre la población en Egipto, más que el apoyo al régimen o a la oposición, es la apatía, ¿no? Es el distanciamiento de la política. Meternos en política no nos ha llevado a nada, es muy peligroso, y por lo tanto creo que la mayoría de la población lo que hace es simplemente confiar en que el país va a ir mejor y distanciarse un poco del activismo político, ¿no? De todas formas, por lo tanto, yo creo que de los 3 escenarios que señalaba Nadine, el más probable es el último, el tercero, ¿no? Creo que ella decía que el régimen actual iba a ir aplicando calmantes al tejido social y político egipcio, sin llegar a hacer las reformas necesarias, pero evitando que hubiera un gran estallido, ¿no? Yo creo que esta probablemente es el escenario más probable, porque aunque es verdad que el régimen ha sido capaz de cerrar
¿no? Ella utilizaba, creo que en francés, la expresión verrouillé, el espacio político, ¿no? El panorama político egipcio. Sí que hay algunas señales que si yo estuviera en el gobierno egipcio me parecerían preocupantes y no me permitirían ser muy halagüeño, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que continúan habiendo huelgas obreras, bastantes huelgas, y el otro es lo que incluso en los propios medios oficiales se apoda como el problema de la juventud, ¿no? Cuando hubo tanto el referéndum constitucional de la nueva Constitución, que es la ahora en vigente, en enero del 2014, como después en las elecciones presidenciales en las que gana Sisi de Mayo, los medios hablaron de youth problem, el problema de la juventud, porque en los colegios electorales se veía que no había muchos jóvenes, que predominaban las gentes de edad avanzada, ¿no? Porque los jóvenes, incluso en las encuestas que hay de los institutos de opinión oficiales, que son unas encuestas que por varios motivos hay que cogerlas con pinzas, pero el apoyo al presidente y al gobierno siempre registra, aunque son muy elevadas, siempre registra unos porcentajes menores entre la juventud, ¿no? Entonces hay un distanciamiento, ¿no?, entre al menos una parte de la juventud y el régimen. Si tenemos en cuenta que Egipto es un país con una media de edad muy joven, eso significa que seguramente a corto plazo el régimen puede contar con una cierta estabilidad, pero que a largo plazo, si no es capaz de acabar con esa desafección de la juventud, puede volver a esta juventud a politizarse, ¿no? Entonces yo diría que los retos que tiene actualmente planteado el gobierno son sobre todo dos. Uno es la economía, es ser capaz de aportar mejoras tangibles en la calidad de vida y en el nivel de vida de los egipcios, que yo creo que esta era una de las grandes demandas de la revolución, era libertad, pero siempre vinculada a una mayor prosperidad, ¿no? La gente lo que ha visto es al contrario, el turismo ha dejado de venir, la inversión también se ha frenado y hay una percepción de crisis económica y de falta de perspectivas, ¿no? Creo que el gobierno apuesta fuerte a hacer de la economía el centro de su acción de gobierno y esta es su principal preocupación, ¿no? La segunda preocupación y el segundo reto es el reto político. El principal partido de masas de Egipto y el que ganó las primeras elecciones, los Hermanos Musulmanes, están actualmente completamente proscritos, están ilegalizados, tienen toda su cúpula en la cárcel y miles de sus simpatizantes o militantes en las cárceles. Y eso al principio generó una gran inestabilidad social, con muchas manifestaciones, con explosiones de violencia bastante fuertes. A base de reprimir estas manifestaciones, las protestas en las calles se han ido reduciendo y el país presenta ahora una imagen de mayor estabilidad, pero creo que lo que pasó ayer nos demuestra que sin un verdadero consenso o sin un pacto con la oposición islamista, Egipto nunca va a tener una estabilidad real, y esto es una opinión personal, obviamente que imagino que muchos no estarán de acuerdo, pero yo creo que sin un pacto el país podrá tener ciertos periodos de estabilidad, pero nunca va a ser continuada en el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos, junto al de mejorar la calidad de vida de los egipcios del gobierno actual, es llegar, yo creo, o cuál va a ser en el futuro su relación con los hermanos musulmanes y a nivel más general con el islamismo político. Mi opinión es que a corto plazo se va a mantener la situación actual de status quo. No creo que haya en el próximo año o quizás 2 años, yo no veo personalmente ninguna perspectiva de cambio, pero creo que a medio plazo o a largo plazo sí que se va a acabar produciendo este pacto para la coexistencia entre el régimen actual y los hermanos musulmanes. La historia de Egipto y de los hermanos musulmanes señala que este ha sido muchas veces el resultado final después de periodos de represión más fuertes, más intensos, y por lo tanto yo creo que esta vez acabaremos también
acercándonos más tarde o más temprano a este escenario, ¿no? Por lo que decía, también por el hecho de que yo dudo de que sean capaces el régimen actual de traer una estabilidad. Por lo tanto, creo que el régimen tarde o temprano va a tener el incentivo de llegar a un pacto con los hermanos musulmanes. Creo que eso no va a pasar a corto plazo porque tanto el gobierno como los hermanos musulmanes creen ambos que el tiempo juega a su favor y que en el futuro van a tener una capacidad negociadora más fuerte, que van a estar en una posición negociadora más fuerte. El régimen, porque considera que su apuesta por el desarrollo económico, a través de los grandes proyectos como la construcción de un segundo canal de Suez, va a acabar impactando y llevando más prosperidad y una prosperidad tangible. Yo no sé si eso puede ser así. Ahora mismo Egipto está creciendo al 3%, pero durante la época de Mubarak el PIB crecía al 6%, pero eso no fue suficiente para llevar oportunidades a los jóvenes, porque Egipto tiene una tasa de natalidad muy alta y tiene que crecer a un ritmo muy elevado para poder crear suficientes puestos de trabajo, ¿no? Y entonces no sé si van a conseguirlo, pero el régimen apuesta porque se va a consolidar y va a ser capaz de mejorar el nivel de vida, el nivel económico del país, y por lo tanto cree que una vez lo haya conseguido va a estar en una posición de poder, va a aumentar su apoyo en una posición de mayor poder para negociar con los hermanos musulmanes unas condiciones más ventajosas, ¿no? Y lo que quiere también, yo creo, el régimen, por lo que a mí me han dicho algunas fuentes, es que primero quieren acabar los procesos judiciales contra los hermanos musulmanes y sus líderes, que sean juzgados, que de alguna forma sufran el escarnio público de ver cómo les caen sentencias, graves sentencias y condenas, y desprestigiarlos así ante la sociedad aún más, si no lo están ya suficientemente. Y por parte de los hermanos musulmanes, el cálculo es creer que este régimen, como no está proporcionando un sistema de libertades a los jóvenes, y como creen que no va a ser capaces, que van a fracasar en su impulso de desarrollo, los hermanos musulmanes consideran que tarde o temprano va a haber una explosión popular de protesta, y que entonces eso les va a empoderar a ellos para poder llegar a una negociación más favorable que la actual. Por lo tanto, los dos consideran que el futuro les va a llevar a una situación mejor de la que están ahora, ¿no? Por lo tanto, creo que el escenario más probable durante el corto plazo es un mantenimiento de esta situación, ¿no? Y bueno, no me quiero alargar más porque creo que la intención es daros el espacio y el tiempo a vosotros para preguntar. Por lo tanto, lo dejo aquí, y cualquier otro tema en el que queráis profundizar, pues ya lo escogéis vosotros.